Estaba comentando que en la clase anterior revisamos una base de datos de un estudio de investigación en el cual recogimos información sobre una variable que se clasificaba en dos grupos. En el grupo de las personas que habían sido capacitadas y en el grupo de las personas que no lo habían sido. Mediante un análisis factorial exploratorio inicial, se llegó al confirmatorio y podemos decir de que esa data sí la hemos podido clasificar correctamente entre los que habían recibido capacitación y los que no la habían recibido. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos ver si un instrumento, el cual nosotros estamos usando, por ejemplo, en un análisis, refleja la misma situación en ambos grupos. O sea, yo quiero saber si el cuestionario que voy a tomar me va a servir para clasificar, para estudiar a las personas que fueron capacitadas y a las que no la fueron. Si ese cuestionario me sirve para ambas, estoy feliz. Sigo para adelante y hago todo el análisis que necesite hacer. Pero si ese cuestionario solamente está apuntando a un grupo de personas, ¿para qué se lo estoy tomando a los que están en el otro grupo? Entonces, supongamos que la estructura factorial de ese instrumento que hemos estado hablando, la tenemos que valorar sobre este cuestionario. Y al evaluarla de forma separada, ¿qué cosa es lo que tiene que ocurrir si yo tengo un instrumento en el cual tengo esta variable de clasificación, en este caso en dos grupos? Este instrumento, yo he podido hacer un análisis factorial exploratorio y confirmatorio y pongamos que he encontrado este modelo simple, que son dos factores, cada uno con los respectivos reactivos que me llevan a él, ¿no? O que ellos llevan a esos reactivos. Entonces, si yo tengo he agarrado toda mi data, no he separado la parte de que los que fueron capacitados, sino en conjunto, la hice y me salió este modelo. Es un modelo confirmatorio. Es un análisis de medida. ¿Qué es lo que necesito entonces hacer? Tengo que agarrar ahora solamente a los capacitados y veo si funciona para ellos. Luego tendría que hacerlo al revés. Entonces, ¿qué pasa si he hecho esa separación de la data y no estoy considerando a los que no habían sido capacitados y me quedo solamente con los capacitados? Y aplico mi modelo. Yo digo, un ejemplo, yo digo, ¡voilá! Me dio el modelo, salen los numeritos, funciona. Obvio que está dentro del paquete, ¿no? Funcionó. Sí, funcionó el modelo. Y entonces ahora, ¿qué me toca? Cambio el grupo. Y al cambiar el grupo, ¡oh no! Otro modelo. Entonces, su estructura es otra. Es decir, que hay sesgo. Hay problemas que nos llevan a determinar un tipo de modelo por un lado y problemas que nos determinan otro tipo de modelo por otro lado. Pero si en ambos grupos funciona el mismo modelo, supongamos que fuera este, entonces, ¿qué decimos? Decimos que son invariantes. ¿Qué cosa quiere decir además de esto? Que el significado de los resultados que podamos obtener mediante un grupo es muy posible que sea muy parecido al otro grupo. Inicialmente estoy hablando de semejantes. Ojo. Cuando no ocurre esto, se le llama no invariante.
podríamos interpretar como válidas las correlaciones que se están dando. ¿A qué tipo de correlaciones me estoy refiriendo? A estas correlaciones de acá. Podemos interpretar como válidas estas correlaciones para ambos grupos, para cualquiera de estos dos grupos o para los dos grupos en conjunto. Porque esa es la idea. En este modelo de ecuaciones, la idea es de que no si trabajáramos solamente con un constructo, podríamos decir el primer constructo sí funciona, el segundo no. No es así. Entonces, ya que tienen estructuras equivalentes, nos lleva a que esto lo denominamos estructura interna del instrumento. Lo que hacemos es señalar el número de factores. A ver, ¿cuántos factores hay acá? Tenemos 1, 2 y tenemos 3 factores. Ok, perfecto. Señalamos el número de factores. Y verificamos cargas factoriales. ¿Cuál es ese patrón de cargas factoriales? Quiere decir que este primer factor apunta a este grupo. Y aquí tenemos 3 y 2 son 5. El segundo a estos otros que son 6 y el tercero a estos 2. Entonces, ese es el patrón de esta estructura que se ha formado, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces, esa relación de estos reactivos con su factor y cómo se relacionan entre sí, se le va a llamar estructura interna del instrumento. ¿Es correcta? O sea, ¿camina correctamente? Hablamos de invarianza de medición y se evalúan los parámetros en el modelo. Aquí he puesto un solo parámetro, lógicamente que el nombre de todos los parámetros debe existir. Tenemos aquí este lambda de x11. Este lambda de x11, que es lo que está relacionando el factor 1 con su variable observable, perdón, no con el error, solamente la variable observable, esas cargas factoriales son diferentes. ¿Qué podríamos decir? Como dije hace un rato, que se le puede denominar no invarianza. ¿Ok? Entonces, al no ser invariante, ¿por qué? Porque este valor es diferente para uno. Entonces, si son diferentes estos valores, podría significar que estos reactivos reflejan cosas diferentes tanto para un grupo como para el otro grupo. ¿Qué cosa quiere decir? Que si fuera para el grupo 1, que lo podríamos llamar este el grupo 1 y este el grupo 2, ¿qué podríamos decir? Que el factor 1 influye sobre x1 de una forma con un valor de lambda diferente en 1 y en 2. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque si no lo tenemos claro ahorita en esta primera parte, antes de continuar, los grupos que vamos a formar se nos pueden distorsionar los resultados. Entonces, si son diferentes estos valores, podríamos decir que el significado de estos reactivos no van a reflejar correctamente en esos factores lo que implica el grupo de información incompleto. Sí son diferentes. Ya no estamos hablando ahora de 1 y de 2, sino estamos hablando ahora de la unión de esos dos. Sí, cuando trabajamos con el grupo 1 sale un valor en esa dirección y sale otro valor para el grupo 2, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se trabaja con la unión de los dos? Entonces, esa situación va a conllevar a que ese reactivo cause problemas en nuestro sistema de ecuaciones, en nuestro modelo.
y vamos a decir, uy, este reactivo está malogrando, esta variable observable no funciona, la saco. Podría ser, ¿verdad? Es válido lo que estamos diciendo. Pero ¿es correcto hacer eso? ¿Por qué la voy a sacar? Y si el investigador principal o el investigador de apoyo en el tema me dice, ¿cómo voy a sacarlo si esa es mi base fundamental de mi estudio? ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es analizar justo ese tipo de casos. Lo analizo, lo veo y según eso tomaré decisiones. Especialmente cuando estamos hablando de situaciones en las que un reactivo carga de forma diferente en un factor, hablando de dos tipos de grupos diferentes. En la práctica, esto no se ve así. Entonces, Aurora, ¿para qué tanto estás hablando de ello, no? No se ve así, pero sí se ve en conjunto. ¿Qué cosa quiero decir? Que los parámetros que voy a obtener aquí no los voy a analizar uno a uno. Si tengo en 26, 30, 40 variables observables, con 12 variables latentes, y tengo que ver para una variable de clasificación de 5 tipos o 5 grupos, ¿qué cantidad tengo yo que analizar? Demasiadas. Claro que el software me lo puede hacer, sí, el software te lo va a hacer, pero la idea no es trabajar uno a uno, la idea es trabajar en el conjunto, en grupos de parámetros para hacer estas comparaciones. Y esto lo vamos a trabajar con 4 modelos que reflejan niveles de invarianza de medición. Tenemos 1, 2, 3, 4 formas diferentes o 4 niveles distintos de invarianza. El configuracional, la invarianza métrica o débil, la invarianza escalar o fuerte y la varianza estricta. Claro está de que cada uno de estos tipos de niveles, uno es más complejo que el otro. O también podríamos decir que uno es más robusto que el otro, es más fuerte, más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar acá? Tenemos que evaluar esas 4 características. Entonces, en la 1, ¿qué cosa nos dice la 1? Nos dice, el número de factores y patrón de las cargas factoriales sobre las variables latentes. ¿Qué reactivos cargan en qué factores? Traduzcamos esto un poquito. Lo que estamos viendo aquí es si nuestro modelo, nuestras variables observables, cómo están acomodándose en nuestro. Entonces decimos, ¿qué reactivos tienen las mismas variables latentes? En el modelo dijimos, creo que los 5 primeros se acomodaban en un factor, ¿no? Entonces se acomodaban en esa variable latente. Entonces, si hay este tipo de reacción de que los factores para ambos o varios grupos o para todos los grupos se acomodan de la misma forma, el patrón de sus cargas es la misma, o sea, tenemos el mismo número, no como en nuestro ejemplo que teníamos para uno 2 factores y para el otro 3, ya fuimos ahí, los dos pongamos que tengan 3, ya tenemos el número de factores iguales, y que cada uno tenga la misma cantidad y grupo y preciso
de esas cargas, entonces podemos decir que estamos en la parte configuracional y en la métrica y en la escalar y en el estricto. ¿Eso qué cosa quiere decir? Pues cuando ocurre esto, puede valer para todos los niveles. Pero no es la única característica que tiene ese nivel. Por lo menos cumplió la primera característica en todos los niveles. Ahora tendría que cumplir la segunda. Vamos a ver para cuáles cumple esta segunda característica. Aquí se habla de parámetros. Existen varios parámetros que dentro de nuestro estudio tenemos que analizar. En los estudios de modelos de ecuaciones estructurales tenemos que averiguar valores de esta relación entre el factor y el reactivo, o la relación entre factor y factor. Tenemos que averiguar la correlación, tenemos que averiguar el error. Hay varios elementos que necesitamos averiguar. ¿Ok? Entonces, estos parámetros desconocidos, tenemos que saber cuáles son y de qué se tratan. Para el caso de invariantes, hay tres básicos, el cual nos vamos después a centrar probablemente en uno o en dos nomás. En los tres básicos, uno de ellos es el lambda. El lambda, que se está refiriendo aquí en la segunda característica, dice cargas factoriales exactas. Que la lambda de cada reactivo sea la misma en los distintos grupos. Ya está dicho, ¿verdad? Entonces, en nuestro modelo, el numerito que sale en cada flecha, esa lambda, tiene que ser la misma. Entonces, si eso se da, si eso está funcionando, si a la hora de nosotros hacer nuestro análisis por grupos, funciona eso, ¿qué pasa? Ya la de configuración, ya no, ya solamente con la primera ya tenemos el nivel de configuración hecho. Ahora, para el nivel de invariancia métrica, si tenemos el de configuración y tenemos el del valor de las cargas iguales, está completo. Y lógicamente los otros también, porque los otros son de mayor potencia, ¿ok? Entonces ahora hablemos de la tercera característica. La tercera característica habla del tau. ¿Qué cosa es el tau? El tau son los imperfectos del reactivo. El imperfecto del reactivo, la media, tiene que ser lo mismo. Si es lo mismo, no hay sesgo. No hay respuestas que nos lleve a cosas sistemáticas entre los grupos. Entonces, al no haber eso, nosotros podemos decir que esta característica de los reactivos, de este intersecto, al ser igual en todos los constructos, estamos logrando que el nivel escalar esté totalmente caracterizado. El último va a ser el estricto, el que tiene todo. Las varianzas de residuales, que son la tita, que viene a hacer que en cada reactivo sea el mismo valor en cada uno de los grupos. En cada reactivo, el tita, o sea, estamos hablando del error de ese reactivo, o sea, el error de medición, o lo que son los residuales, sean iguales en cada uno de los diferentes grupos. Con esto estamos nosotros entendiendo cómo es que se caracteriza o cómo es que se identifican
estos niveles de invarianza.